dificultades que tuvo que sobrevivir la Iglesia como resultado de esa incursión del mundo gentil, que venía con muy buenas intenciones, que venía con muy buenos propósitos, pero desde luego con un desconocimiento craso de la fe, y como resultado de ese desconocimiento craso de la fe, pues arrastraban una serie de posiciones teológicas que estaban totalmente distorsionadas, entre ellas el problema del docetismo, el problema del gnosticismo y otros tantos que hemos discutido. Luego hablamos entonces de la experiencia dolorosa y triste del mundo cristiano, cuando ya prácticamente a principios del segundo siglo tiene que enfrentar la dolorosa experiencia del Imperio Romano, que adviene contra el cristianismo, no porque el cristianismo sea una religión que ellos condenen, sino porque los cristianos condenaban la postura del paganismo. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, si los cristianos no hubieran condenado el paganismo, y sobre todo el culto al César, el Imperio Romano no hubiera perseguido a los cristianos, pero persigue a los cristianos precisamente como resultado de que el pueblo cristiano se negó a reconocer al César como el Kyrios, reconocer al César como el Señor. Y pues trabajamos bastante con ese escenario, hasta que finalmente corrimos prácticamente el segundo siglo, el tercer siglo, hasta que pudimos llegar entonces al siglo IV, donde dentro del siglo IV se dio un fenómeno interesantísimo, y fue el hecho de que entonces, con la llegada de Constantino, la Iglesia cristiana disfrutó de una experiencia de bonanza y de paz extraordinaria. Claro, los cristianos no estaban preparados para entrar a una relación con Constantino, y no estaban preparados porque esa impresión vino de golpe y porrazo. O sea, a Constantino nadie lo evangelizó. Constantino vino al cristianismo alegando que había tenido una visión, que como resultado de esa visión él había vencido a sus detractores, y había vencido a sus enemigos, y desde luego es como resultado de esa experiencia que él se confiesa cristiano. Pero no se confiesa solo cristiano, sino que se confiesa también ser el obispo de los obispos. Y desde luego un rey pagano que se hace cristiano por iniciativa propia, después se convierte y se autoproclama en cabeza de la Iglesia. Y una vez se ubica como cabeza de la Iglesia, pues ya y sencillamente empiezan a surgir toda una serie de crisis y de anormalidades. Hablamos también de que en ese siglo empezaron a surgir los movimientos del monaquismo, cuyos objetivos era no separarse de la Iglesia, pero sí separarse del vínculo del Estado con la Iglesia. Y eso es importante que lo veamos en esa dimensión, porque los monjes que se fueron a los desiertos no renunciaron a la Iglesia. Por eso seguían interactuando dentro de la Iglesia. Ellos renunciaron mera y sencillamente a interactuar con la Iglesia, que interactuaba a su vez con el Estado. Desde luego, ese movimiento del monaquismo también lo trabajamos en ese periodo del cuarto siglo. También trabajamos entonces las nuevas corrientes teológicas que surgieron,
sobre todo la corriente del arianismo, que nos va a perseguir desde el siglo IV básicamente hasta el siglo VII, porque el arianismo no sucumbió con Agustín, no sucumbió con Ambrosio, no sucumbió, todo lo contrario, se mantuvo latente, y en los momentos en que hubo transformación de índole política, volvía de nuevo el arianismo, de alguna u otra forma, volvía a resurgir y volvía a aparecer. Pero el arianismo obligó entonces a la Iglesia a desarrollar una capacidad extraordinaria de pensamiento teológico, así como las filosofías griegas, que forzaron también a la Iglesia a sentarse a pensar su fe, porque pensar la fe no es malo, pensar la fe es necesario, porque Dios no pudo haber hecho la razón para nada. O sea, la razón Dios la hizo, Dios la creó. De hecho, somos seres racionales porque Dios tiene razón. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y desde luego aquel gran desafío que hacían los griegos y que por ende hacían los romanos, en términos de que los cristianos no tenían ninguna capacidad intelectual para sostener su fe, pues se vio tronchada cuando afloraron una serie de hombres y mujeres también, que hicieron toda una apologética, es decir, toda una defensa en torno a la fe cristiana al nivel del pensamiento. Y desde luego con el pensamiento combatieron esos procesos de crisis de fe que en ese momento vivieron. Claro, pero ese pensamiento filosófico fue el que a la larga provocó y produjo el arianismo. Y es como resultado de ese pensamiento filosófico que produce el arianismo, entonces la Iglesia del siglo IV, sin darse cuenta, provocó dentro de su propio seno, provocó dentro de su propia estructura un monstruo que estaba dispuesto a destruirlo. Gracias entonces a la figura de un Ambrosio, gracias entonces a la figura de un Atanasio, que entonces la Iglesia empezó a hacer una apologética de su experiencia de fe. Pero recuerdan que con la muerte de Constantino, sus hijos entonces advienen al poder, y cuando advienen al poder, dos de sus hijos son arianos y uno es niceno. Y desde luego, como resultado de eso, dependiendo de quién estuviera en el poder, entonces era que prevalecía la experiencia de la fe. Y a lo largo del siglo IV estuvimos prácticamente trabajando con toda esa seria y grave problemática. Ya hemos casi concluido con el siglo IV, y concluimos el siglo IV con la figura probablemente más relevante del cristianismo antiguo y del cristianismo moderno, que es Agustín. Dado el caso de que Agustín es la persona que sirve de puente para vincular la fe cristiana antigua, ortodoxa, a la fe cristiana del presente, porque, como dijimos la semana pasada, aun cuando la cristiandad no aceptó todas las postulaciones teológicas de Agustín, en el siglo XVI, como resultado de la llegada de Lutero, lo que el catolicismo apostólico romano no aceptó de San Agustín, entonces el mundo calvinista sí lo aceptó. El mundo reformado sí lo aceptó, y como resultado de ello